Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su Comisión para la Igualdad de Género les dan la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Lo natural es hablarlo, salud menstrual y climaterio en el servicio público. Agradecemos a las personas que nos acompañan de manera virtual y a quienes se encuentran presentes en el auditorio. Asimismo, extendemos un agradecimiento a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Daniel Maya Ortega y Dalia Solís. La moderación de este evento estará a cargo de la maestra Laura Montserrat Guzmán Muñoz, directora de la Unidad para la Igualdad de Género y secretaria técnica de la comisión. Bueno, pues muchas gracias a nuestras invitadas y a ustedes, al personal del tribunal y a quienes nos siguen por internet en el canal de YouTube. En nombre de la Comisión para la Igualdad de Género y su presidenta, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, pues hago una extensiva agradecimiento a los presentes y a todas las personas que hacen posible este evento. Presentar a nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Nidia es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ciencias Bioquímicas y doctorado en Ciencias Biológicas, profesora asociada C en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella desarrolla investigación clínica, farmacogenética de la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Es cofundadora de la Tribu Roja con 8 años de trabajo en educación menstrual desde un enfoque científico y social. Es docente, tutora de estudiantes, licenciatura y posgrado y promueve el derecho a la salud menstrual desde enfoques científicos, pedagógicos, humanistas y sociales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. También le doy la bienvenida a la psicóloga Lisette Escobar Ramírez. Ella es coordinadora de la Red de Psicólogas con Enfoque de Género. Psicóloga especializada en estudios de género con formación de posgrado en sexualidad, educación integral. Creo que ahí está. Y con una amplia experiencia en sensibilización, formación y acompañamiento psicosocial. Bueno, muchas gracias. Ha trabajado en la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, salud, educación y comunicación, brinda atención psicológica a mujeres en situación de violencia de género y sexual y cuenta con formación en planificación estratégica de la OEA, mediación educativa, derechos humanos de la UNAM y psicoterapia humanista con enfoque de género y diversidad sexual. Bienvenida, psicóloga. Buenas tardes. Y por último, está con nosotras Aldara Hermida. Ella es egresada de la carrera de cine por la Universidad de Comunicación. En 2018 cursó el diplomado en diseño sonoro en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Desde el 2021 se ha desempeñado como docente, iniciando un curso de diseño sonoro en la institución de Carángula, profesora en la Universidad de Comunicación, donde imparte las asignaturas de historia y apreciación del cine, producción de audio y diseño sonoro. Como editora de sonido ha participado en 9 largometrajes y ha sido responsable del diseño sonoro de un largometraje y varios cortometrajes también. Bienvenida, Aldara. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Creo que estos espacios son importantes porque pocas instituciones le dan cabida y cobertura a estos temas como lo son la menstruación o la salud menstrual y el climaterio. Y este espacio de diálogo y de reflexión es justamente para eso, para poder entender por qué es importante platicar sobre estos temas y por qué también instituciones se den cuenta y puedan hacerse cargo de las responsabilidades y las obligaciones que les son propias como institución, pero también considerando por qué la perspectiva de género está presente pues en los espacios laborales también, ¿no? Entonces, bueno, ese es justamente el objetivo de esta mesa de diálogo, poder compartir y dar algunas reflexiones desde nuestras invitadas que son expertas en el tema y que ustedes también como público, quienes están aquí y quienes nos escuchan o nos siguen en la transmisión, pues puedan hacer comentarios o participaciones, compartir sus experiencias. Igualmente les vamos a reproducir un cortometraje que se llama Días de Abundancia y que en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica pues hace posible la reproducción de estos cortos, donde justamente nuestra invitada pues fue directora de sonido.
Entonces, les explico un poco la metodología. Nuestras invitadas se van a presentar, tienen 2 minutos para presentarse, nos van a platicar desde su perspectiva por qué es importante hablar de estos temas y con sus respectivas especialidades. Después vamos a proyectar el corto y vamos a dar también paso a la intervención ya de lleno a lo que es el tema y a lo que nos van a explicar para que después podamos dialogar, ¿no? Y ustedes nos compartan sus experiencias y podamos entre todas darnos este espacio seguro de reflexión y de retroalimentación y de nuevo insistir, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de estos temas en las instituciones públicas? Entonces, al final, pues ya daremos un paso a nuestras conclusiones y pues sin más, le doy la palabra a la doctora Nidia. Si nos puedes regalar unas palabras, Nidia. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a quienes están aquí presentes y a quienes nos vean en línea. Porque es importante hablar de estos temas, no solamente en las instituciones públicas, en todos lados, pues porque algo que no se menciona no existe, ¿no? Y la verdad es que más de la mitad de la población mundial en algún momento dado está menstruando o está pasando por alguna parte de su ciclo menstrual. Y más me encantó que también, aparte de hablar de menstruación, incluyen el tema del climaterio, porque también es otro de los temas que se invisibiliza enormemente en la vida. No parece ser que la única importancia que tiene una mujer desde el punto de vista biológico es desde el punto de vista biológico reproductivo, pero ¿qué pasa con todo eso que ocurre después de que terminamos de ciclar? No se disminuye nuestro valor, pasamos a otra etapa de nuestra vida, donde seguimos siendo productivas, donde seguimos siendo funcionales, donde seguimos teniendo las mismas necesidades sexuales, afectivas. Entonces yo creo que es importante que toquemos este tema desde todas las perspectivas, no solo la biológica, no solo la científica, la social, la humanista, porque transitamos por ellas y no nada más las mujeres. Es necesario que los varones también escuchen, hablen, comprendan estos temas, porque para derribar tabús, para derribar mitos, para que haya más empatía también y para que estos espacios sean cada vez más comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia. Si quieres, Maribel, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo que ustedes están ocupando aquí y por traer sus cuerpos aquí. A mí me gustaría preguntarles, antes de entrar en los contenidos temáticos y todo el rollo, que seguramente ustedes han tenido ya ese acercamiento en las redes sociales, en Google, en todos los buscadores, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, pues nos acercamos a preguntarle a Mr. Google. ¿Quién el día de hoy está menstruando? Que levante la mano. 2 personas, ¿no? ¿Quiénes ya no menstruan? Okay. ¿Cómo se sienten cuando les pregunto eso? No, dicen no. Normal, ok. Normal, todo bien, ok. Quienes ya no menstruan, ¿qué cuidados tienen? Cree. ¿No? Justamente ahorita viene muy relacionado con el comentario de la doctora que nos acaba de hacer, ¿no? Lo que no se nombra, pues no existe. Y justamente el título de esta sesión es "Lo natural es hablarlo". Yo les pregunto, ¿realmente es natural? Cuéntenme cuántas conversaciones el día de hoy ya tuvieron. Son las 5:20 y tantos de la tarde. Más de 10 conversaciones hemos tenido hoy, ¿no? Con quien sea. ¿Alguien habló de la menstruación? Una persona, ¿ok? ¿Qué hablaste? ¿Nos quieres compartir? Ok. Ok, hablábamos de nuestro ciclo y sus etapas. Fíjense, una de cuántas personas, ¿no? En nuestras conversaciones cotidianas, ese no es un tema. Así que yo les pregunto realmente, ¿es natural hablar de la menstruación o del climaterio? Comencemos por cuestionarnos eso, ¿no?
qué es lo natural en nuestras vidas y por qué no es tan natural que hablemos sobre este tema. Más adelante les traje una presentación. En otro momento ya les podré compartir algunos elementos que son importantes de identificar y que me gustaría que conociéramos qué es lo que ensombrece el poder hablar de la menstruación, ¿no? Porque está en ese imaginario, o sea, decimos sí, lo natural es hablarlo, pero en realidad no lo hablamos. Pero ¿qué imposibilita que hablemos sobre eso? Más adelante me gustaría que pudieran proyectar, ¿no? un pedacito de esa presentación. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Aldara, Aldara, si tú nos quieres contar por qué el arte es importante y cómo es que interviene en estos temas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que estamos aquí. Creo que en el arte es muy importante hablar de estos temas porque a final de cuentas tiene que ver con el imaginario colectivo. Yo algo que le decía a Iko, que es la directora, es que es muy raro que veamos sangre en pantalla que no venga de la violencia, ¿no? Entonces creo que a mí me hubiera gustado mucho ver este corto cuando era adolescente. También la información que hoy en día hay, por ejemplo, hablando del ciclo en general, del que dura como 28 días, yo apenas hasta hace unos años empecé a comprenderlo bien, ¿no? Tengo 32 años, entonces a mí me hubiera encantado saber esto cuando era adolescente. Y creo que en general a la fecha, cuando uno habla como naturalmente de la menstruación, la gente se incomoda. Cada vez menos, pero yo todavía veo que, por ejemplo, mucha gente se incomoda o por ejemplo, que no, los hombres luego no entienden pues el dolor o todo lo que estemos pasando durante la menstruación, pero también el ciclo menstrual es un ciclo largo, ¿no? De aproximadamente un mes, entonces creo que no solo es menstruar, ¿no? Sino cada etapa diferente del ciclo en el que nos encontramos. Y creo que es importante saber en qué momento estás, porque también así optimizas mejor tu tiempo, tu energía. Entonces creo que en el arte es súper importante también hablar de esto, porque tiene que ver como con el imaginario colectivo, ¿no? Muchas gracias, Aldara. Sí, ahora que ella menciona el tema de saber en qué momento estamos, creo que, no sé ustedes, pero en época reciente ya puedes ver en redes sociales más o menos cómo ubicar tu ciclo, y no sé, aquí me corregirán las doctoras, pero me ha funcionado como para saber si yo me siento de esta manera, tiene alguna razón posiblemente, ¿no? Y creo que eso ha sido muy, por lo menos para mí, y ojalá que de esta charla podamos obtener ese tipo de información, ¿no? Muchas gracias. Entonces, bueno, sin más, vamos a reproducir el cortometraje. De nueva cuenta, pues un agradecimiento al Centro de Capacitación Cinematográfica, y gracias a Aldara por estar aquí en su representación. Y bueno, sí, también les pido una disculpa a quienes nos siguen en la transmisión por YouTube, porque por temas de derechos de autor y por la política de la plataforma no es posible que podamos transmitir el cortometraje en YouTube. Sin embargo, bueno, después de estos 15 minutos vamos a poder continuar con nuestra charla en la transmisión en línea. Entonces, si nos apoyan en cabina con la transmisión, muchas gracias. Otra vez, Aldara, ahorita nos platicarás si tú creaste esa música y la letra, y ya nos contarás un poco más al respecto. Y no sé quiénes de ustedes se sintieron identificadas, pero yo en varias escenas, no sé, cuando le preguntas si está manchada y como que disimula, ¿no? Así, o sea, disimulo para decirte si sí, esa es una de las que más me quedó. Y otra, esa impotencia, no sé ustedes, esa impotencia que te da cuando estás tratando de limpiar la mancha con agua que no se quita,
hasta que después te enseñan que tenías que traer agua oxigenada, ¿no?, en tu mochila. Entonces, bueno, eso es la educación carente que tenemos, ¿no? Y por eso es que estos espacios son importantes, y contar con especialistas como la doctora, la psicóloga, y también en el arte, pues bueno, damos paso a la plática y regresamos también a la transmisión por YouTube, así que bienvenidas y bienvenidos quienes nos siguen por internet. Pues bueno, doctora Nidia, ¿qué nos puede contar acerca de estos temas? ¿Cuál es su aportación? Gracias, pues también me encantó el corto, la verdad es que hermoso, felicidades. Hay muchas partes con las que nos identificamos y algo mencionabas hace rato que quería retomar, de cómo cómo es necesario conocer el ciclo completo para saber cómo podemos gestionar nuestros tiempos, nuestras energías, nuestras actividades incluso, ¿no? Entonces, pasa mucho que, y sobre todo ya que estamos aquí en una institución de gobierno, ¿no? Normalmente todo está pensado, diseñado, organizado desde el punto de vista masculino, ¿no? Y también ustedes que trabajan aquí no me dejan mentir, que si todo está pensado con tener un ritmo de trabajo lineal, una productividad lineal o hacia arriba, y nuestro cuerpo, nuestros ciclos no son así, ¿no? Nosotras somos cíclicas, cambiamos, la fase menstrual es la que más identificamos, pues porque algo está pasando ahí, está la sangre, pero todo lo demás que ocurre el resto del mes también son etapas en donde nuestra energía, nuestras hormonas, que son las que van regulando, controlando estas etapas del ciclo, cambian, a veces están más arriba, a veces están más abajo, y eso también tiene que ver con mi energía física, con mi apariencia física y también incluso con mis emociones, ¿no? O sea, el ciclo menstrual no nada más se debe ver desde la biología. Las hormonas que lo regulan bioquímicamente tienen que ver con las emociones, con la energía, con la alimentación. Todo lo que como, todo lo que hago influye en mis ciclos, ¿no? Incluso después de que ya no los tengo también. Entonces, lo primero que me gustaría hacer énfasis es que es necesario, aparte de hablar de estos temas, que vayamos a vernos, quienes todavía tienen sus ciclos menstruales, pues que vayan a observarlos, a identificar estas etapas que a lo mejor ya por ver, sabes tú cuándo te sientes más activa, sabes cuándo te sientes un poco como más cansada, sabes cuándo las ideas fluyen mejor. Lo primero que tenemos que hacer es eso, empezar a observar nuestros ciclos, que no son necesariamente iguales a los de las compañeras, y empezar a identificar, aparte de la parte biológica y reproductiva, que siempre es a lo que le damos mucho peso y que nos ayuda a identificar cuándo podemos reproducirnos o no, también empezar a ver en qué momentos me fluyen mejor algunas cosas. Si al principio del ciclo tengo más energía, si a mediados del ciclo cuando estoy ovulando mi apariencia física cambia, mis emociones están un poco más maternales quizá. Si en esta etapa antes de la menstruación, a la que casi todo el mundo le tiene un miedo y un tabú enorme, la etapa premenstrual, tengo menos filtros, es una etapa muy buena para poner límites, ¿no? Es una etapa muy buena para ver cómo está mi nutrición y cómo va a repercutir en mi ciclo menstrual después, ¿no? Entonces, empezar primero a observarnos, a identificar si yo hago o no hago algo, si estoy más estresada o menos estresada, si tengo mucho trabajo y lo proceso más en una etapa específica, eso me puede ayudar a gestionar mis actividades. Sé que no podemos dejar de venir a trabajar o de hacer nuestras actividades diarias, pero sí podemos regular y modificar nuestra energía en base a eso. Entonces, eso sería lo primero de mi aportación. Y me encantó que cortometraje tocara un montón de puntos, desde el tabú, el miedo, incluso desde el nombre de Días de Abundancia. Es increíble, ¿no? Porque es un momento en donde podemos gestionar nuestra energía hacia adentro cuando estamos menstruando, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahorita hasta ahí. Hay muchísimas cosas que discutir, pero para que las demás también comenten. Gracias, doctora. Gracias, sí. A mí también me gustó mucho el video. Muchas gracias por darnos a conocer este trabajo. La verdad es que hay muy poca información acerca de la salud menstrual y poder representarlo también a través de un video, pues no es nada fácil, ¿no? Se requiere creatividad, apertura, muchísimas cosas, ¿no? Presupuesto, o sea, tu cuerpo, tu tiempo, tu energía, todo. Entonces, muchísimas gracias por mostrarnos este trabajo.
a mí me hizo reflexionar acerca de cuál es la visión que tenemos acerca de la salud menstrual, ¿no? ¿Cuál es la definición que tenemos de la salud menstrual? O desde dónde partimos, desde qué enfoque estamos entendiendo la salud menstrual. Desde un enfoque donde lo vemos como un aspecto de higiene, como un aspecto de biología, de reproducción, o del fin de la reproducción, o desde el alivio, desde dónde estamos entendiendo la salud menstrual. Eso es importantísimo de considerar cuando hablamos acerca de este tema, ¿no? Porque a partir de ahí podemos pues plantear alguna propuesta, podemos entenderlo, acercarnos al tema. Algo que quería yo reforzar mucho es que la salud menstrual no solo tiene que ver con un aspecto de higiene, ¿no? O de productos para la gestión menstrual. Tiene que ver con una visión más amplia, una visión donde se integren políticas públicas para la atención de este tema. Ya vimos reflejado en el video algunas circunstancias a las que se enfrentan las personas que menstruan, ¿no? Desde el estigma que hay acerca del tema, desde qué van a decir de mí, si me mancho, desde cómo se ve una mancha en mi ropa, desde cómo abrir el tema con personas que además tienen un poder sobre mí, ¿no? Cómo voy y me posiciono frente a esa persona y le digo, estoy sangrando y no tengo cómo enjuagar mi copa, ¿no? También cómo se violenta o hay violencia menstrual, ¿no? Cuando le mencionan huele a pescado, que alguien le dijo, ¿no? Que huele a pescado. Eso es una violencia menstrual, ¿no? También eso es entender la salud menstrual, entender que también la violencia atraviesa a esos cuerpos, ¿no? Que la dejemos de ver, la salud menstrual, únicamente, o que nos enfoquemos únicamente en la menstruación. La menstruación no solo, no abarca toda la salud menstrual. Hay muchas fases, ¿no? ¿Qué pasa antes de la menstruación? ¿A quién le hablaron acerca de su primera menstruación, por ejemplo? Levante la mano. 2, 3, 4. ¿Cómo la recibimos generalmente la menstruación? Con susto, con miedo, con sorpresa, ¿no? Con asombro. Eso también es salud menstrual, ¿no? Hablar acerca de la primera menstruación. Incluso desde que somos adolescentes, preparar nuestros cuerpos, preparar nuestra mente, preparar cómo vamos a gestionar la vida a partir de que sangramos. También es hablar de la perimenopausia, ¿no? El tema de hoy es climaterio, lo natural es hablarlo. ¿Quién ha hablado acerca lo que les preguntaba al inicio? ¿Quién se cuida después de dejar de menstruar? ¿Y cómo se cuidan? ¿Quién nos habló sobre eso? Nadie, ¿no? Nadie nos habló de la perimenopausia, de la menopausia, de la posmenopausia, de la menstruación, de la menarquía, o sea, de nada, ¿no? Entonces, realmente vuelvo a mi pregunta inicial. ¿En serio es natural hablarlo? No. Lo natural, lo que hemos normalizado es no hablarlo, ¿no? Ese es el factor común de todo este proceso. La salud menstrual tampoco es solo la menstruación, y la menstruación tampoco es solo la menstruación, es parte de un ciclo menstrual ovulatorio, ¿no? Pero si no la entendemos así, difícilmente vamos a entender cómo o para qué necesitamos prevenir nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensamientos cuando dejemos de menstruar. ¿Cómo diablos voy a entender que no solamente la menstruación implica el sangrado? El sangrado tiene muchos efectos, pero antes del sangrado hay un proceso de liberación de unas hormonas muy importantes que si no nos atendemos a través de ir al médico, a través de cuidar nuestra alimentación, de hacer ejercicio, tiene muchas consecuencias en nuestros cuerpos. Dejamos de ser personas autónomas cuando somos adultas mayores, ¿no? Corremos más riesgo de osteoporosis por esas hormonas, estrógenos que ya no estamos produciendo, ¿no? No solamente es el sangrado, es qué hay antes del sangrado, qué hay en el sangrado, qué hay después del sangrado, ¿no?
Eso también es parte de la salud menstrual. Dejemos de verla únicamente como la mancha, ¿no? Como esa sangre. Hasta ahí me gustaría comentar eso. No sé si alguien más. Gracias, Aldara. Pues para responder tu pregunta, la canción del final, afortunadamente es de una músico que es ya bastante famosa, se llama Rebecca Lane, y la canción se llama Flores Rojas, y creo que quedó perfecto para ese momento, ¿no? Porque todo lo que dice la canción quedó súper bien. Y pues sí, yo creo que también algo que comentábamos, en realidad fuimos casi un crew de puras mujeres. Y justo estas cosas de huele a pescado, ay, ves si me manché, ¿no? Como que todas estas cosas en las que pasamos por eso, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, creo que sí es súper importante como que este corto como que demuestra todas estas cosas, y también como el tema de la copa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era adolescente no sé si existía, pero no estaba de moda. Y, por ejemplo, creo que es algo muy práctico. Desafortunadamente, más casi en los 30 empecé a usar la copa. Creo que me parece algo pues genial. Otra cosa que comentábamos era como que afortunadamente ya quitaron, pero no sé si ustedes sabían que había un impuesto para los productos menstruales, ¿no? Entonces, imagínate, todavía tienes que pagar por… afortunadamente ya quitaron ese impuesto rosa que le decían, pero sí este corto ha llegado, sobre todo a ICO lo ha promovido en muchas adolescencias, infancias, en estancias de gobierno. Afortunadamente hoy estamos aquí, pero pues sí creo que es un corto como muy, muy importante para que la gente lo vea, no solo como, ay, como que llegar a un festival, o creo que es más como… que llegue a escuelas, y también el tema del acceso al agua, ¿no? Que debería de ser un derecho, ¿no? Gracias, Aldara. Pues sí es un derecho, lamentablemente no siempre lo podemos ejercer, ¿no? No en todas las comunidades. Y en efecto, qué buen punto, aquí que estamos en un tribunal y en un tribunal fiscal federal, en efecto, ya no tenemos ese 16% de IVA a los productos de gestión menstrual. Entonces, bueno, eso es parte también no solo de la voluntad política, sino sobre todo de las colectivas y de todo el trabajo y el activismo feminista que se da detrás de ello, ¿no? Y desde luego, pues siempre agradecer que haya ese tipo de voluntades y liderazgos frente a las instituciones para que puedan hacerse efectivos y materializarse pues nuestros derechos. Entonces, yo aquí tengo algunos puntos importantes que me gustaría que comentáramos. El primero, que me parece que ya lo hemos abordado, es el ocultamiento de este tema, ¿no? Relegarlo al ámbito privado. Me parece que sigue existiendo y prevalece que veamos las asistencias, veamos cuántos hombres participan en este tipo de convocatorias. ¿Por qué los hombres no están participando? ¿Cuál será la razón, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Y por qué sí deberían de participar? El segundo punto, que también ya Aldara lo estaba abordando, las licencias y los permisos, que tiene que ver con permisos menstruales. Son apenas 4 entidades federativas, en Colima, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, que tienen la posibilidad de dar en sus leyes locales permisos o licencias por cuestiones menstruales, pero no ha llegado a una modificación federal, ¿no? Entonces, eso también es importante hablarlo, pero aquí yo pudiera enlazar 2 puntos que me interesan, además de… sí tenemos que exigir estos derechos, pero ¿cuál es el punto intermedio o cómo encontrar el equilibrio con no estigmatizar? Y con esto me refiero a, es que están sus días, ¿no? O sea, o la abogada viene de malas, es que ya están sus días, que también es violencia. Entonces, ¿cómo es no estigmatizar, no discriminar y reconocer estos procesos que son propios de las mujeres o de las personas que menstruan? Y en ese sentido, establecer unas líneas
pues que puedan distinguir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o hasta qué punto no debería ser considerado, no puede ser considerado discriminación o estigmatizar, ¿no? Entonces, esos serían mis dos puntos que pudiéramos abarcar antes de cederle también el uso de la voz a nuestras personas del público. No sé si alguna de ustedes quisiera ahondar un poco más. Gracias. Pues de acuerdo a estos puntos que comentas, yo creo que lo primero es justamente, y creo que lo están haciendo muy bien en este momento, es hablarlo, es abrir los espacios y acercar los temas a las personas que toman las decisiones, ¿no? Entonces, estaría genial que hubiera muchísimos más caballeros, más… bueno, desconozco los niveles más altos que tienen acá en el tribunal, pero que justo a estas personas que toman las decisiones llegaran estos temas o lleguen estos temas, y espero que puedan también verlo cuando vean esta transmisión, lo puedan ver en diferentes lugares, porque muchas veces ese tabú, ese ocultamiento, pues lleva al desconocimiento, y a lo mejor no es el no querer hacer las cosas, que simplemente no están conscientes de que existen necesidades, ¿no? Necesidades como aquí estamos en una institución que seguramente tendrá un poco más de acceso al agua, de mejores baños que lo que veíamos en el documental, pero hay diferencias sutiles como la necesidad de que tengan más papel los baños de mujeres a los de los hombres, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien que toma una decisión dice, bueno, es que papel igual para todos, ¿no? O cambios pequeñitos que parece que no son gran cosa en la toma de decisiones empiezan a generar conciencia, y eso podría ser un primer paso para visibilizar, para evitar este ocultamiento. Y bueno, la otra es pues justo el hablarlo desde todas las perspectivas. Yo creo que es muy limitante dejarlo en la parte biológica, pero sí es a veces necesario dar el sustento científico y el sustento biológico del por qué algunos procesos como los ciclos menstruales o como la perimenopausia pueden modificar nuestro funcionamiento, no como una justificación o demeritación, sino como una forma de dar herramientas a estas personas que toman decisiones y que puedan considerar entonces y justificar entonces este tipo de políticas. Muchas gracias. Sí, justamente trabajamos por esas políticas y no me dejarán mentir, pero ya en Torreón y en San Jerónimo tenemos dispensadores de toallas sanitarias, ¿no? O sea, es como vamos a empezar a hablar de los temas, de las necesidades, del por qué es importante hacerlo, pero algo tan elemental como lo dices, ¿no? Digo, creo que no nos hace falta papel de baño, pero ¿por qué sí necesitamos más papel de baño las mujeres que los hombres, ¿no? Alguna vez en una plática yo escuché porque ¿por qué las mujeres se tardaban tanto en ir al baño, ¿no? Porque las filas de las mujeres siempre son más largas que las de los hombres en los baños públicos. Bueno, atendemos necesidades distintas. Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que tener la perspectiva y de empezar de hablar y de visibilizar las diferencias que sí necesitamos visibilizar para empezar a tomar medidas que correspondan a cada una de las personas a fin de evitar la discriminación, de dejarnos atrás y de emparejarnos el piso, ¿no? Entonces, la psicóloga tenía la palabra. Gracias. Me gustaría proyectar una presentación, ¿es posible? En una diapositiva específica. ¿Quién me avisa si sí? Muchas gracias. La siguiente. Hasta que veas algo rojo. Más. Otro rojo. Más. Ahí. ¿Qué ven ahí? Una telaraña, ¿no? ¿Cómo son las telarañas? ¿Cuál es su función? Atrapar, esconder. ¿Y hay algo ahí atrás? ¿Qué creen que sea? ¿Lo alcanzan a ver? ¿No, verdad? Siempre que voy a hablar acerca de la menstruación, uso la analogía de la telaraña, ¿no? Y entonces les digo,
¿De qué está oculta la salud menstrual o la menstruación? ¿Qué hay arriba? ¿Qué está obstaculizando? Que parece una telaraña. Que sabemos que hay algo abajo atrapado, pero que esa telaraña nos impide ver. ¿Y qué pasaría si empezamos a quitar esa telaraña? La siguiente, por favor. Pues aparece la salud menstrual, ¿no? ¿Y cómo está conformada esa telaraña? Pues por pequeñas telarañas, ¿no? Y esas pequeñas telarañas nos dicen, ¿no? Yo les decía al inicio, hay cosas que obstaculizan mirar la salud menstrual desde una visión biopsicosocial. ¿Qué son esas cosas? Los estereotipos de género, el conocimiento que está empolvado. Hay mucha información acerca de la salud menstrual, pero anda por ahí y hay que escarbar mucho y mucho y mucho, ¿no? Entenderla, acomodarla y luego traerla a todas ustedes, ¿no? Hay violencia menstrual, hay falta de un enfoque biopsicosocial. La vemos, como menciona la doctora, únicamente como algo biológico, como algo médico, y desde ahí la atendemos, ¿no? No menstruamos, nos preocupamos y vamos al doctor. Y nos dice, pues es que está normal, pues tomes estas pastillitas y ya vemos si llega después, ¿no? Pero nunca nos dicen, vaya con la psicóloga o con el psicólogo. A lo mejor es algo que le está estresando. El nivel de estrés puede impedir que suceda la menstruación, que continúe todo el ciclo. Pero eso nadie nos lo dice, no nos dicen eso, ¿no? Estamos entendiendo únicamente la menstruación desde un enfoque biomédico. ¿Qué más obstaculiza la conciencia, la no conciencia ambiental? Menstruamos casi 40 y tantos años de nuestras vidas. ¿Han hecho alguna vez el conteo de cuántas toallas menstruales o tampones utilizamos? ¿Y cuántos años se tardan en degradar esos productos? O sea, vamos a morir y vivir 50 veces y nuestras toallas seguirán en la tierra. Imagínense. ¿Qué otra telaraña tenemos? Conocimiento sesgado. ¿Desde qué lugar informamos sobre la menstruación? Desde el lugar de la higiene, desde un lugar de solo es para mujeres. Falta de educación sexual integral. La sexualidad, les digo sexualidad y ¿qué piensa todo mundo? Sexo, ¿no? Prácticas coitales. La sexualidad va mucho más allá de eso. Incluye el conocimiento de los cuerpos. ¿A quién nos enseñaron desde un enfoque no médico los cuerpos? ¿Cómo se siente meter un disco menstrual en la vagina? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo se acomoda? ¿No? ¿Cómo entra una copa menstrual? ¿Cómo diablos se recolecta la sangre en la copa o en el disco menstrual? ¿Quién nos lo ha enseñado? Nadie. Eso es educación sexual integral, ¿no? Que no tiene nada que ver con prácticas coitales. Entender la sexualidad únicamente como la reproducción. Servimos solo si podemos reproducirnos. Otra vez mi pregunta que les hacía a quienes ya no menstruan, ¿qué hacen para cuidarse después de no menstruar? Porque su vida no acabó ahí. Pero lo entendemos así. La salud integral, falta de entender la menstruación o la salud menstrual como parte de la salud integral. Nuestro ciclo menstrual ovulatorio, nuestra menstruación, nuestra ovulación son signos vitales también, así como lo es el ritmo cardíaco, ¿no? Esto también es un signo vital. ¿Por qué no lo miramos así? ¿Qué pasa si yo no estoy ovulando? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque eso es algo importante, es un signo vital, es algo que me dice si estoy viva o no. Falta de políticas públicas integrales, ¿no? No solamente es
que nos hagan la licencia menstrual y que a todo dar ya no vamos unos cuantos días. No, también necesitamos infraestructura, necesitamos dispensarios. ¿Qué pasa cuando yo no puedo enjuagar mi copa? Necesito una toalla, ¿en dónde la tengo? Prejuicios, todo el prejuicio que hay alrededor de la menstruación y de toda la salud menstrual. Desinformación, por supuesto, también. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y entonces, ¿cómo se ve la salud menstrual cuando no tenemos telarañas? Pues se ve así. Entendemos la salud menstrual en un marco de derechos sexuales y reproductivos. Tenemos derecho a una sexualidad integral, a una sexualidad con información. Tenemos derecho a mirarnos más allá de la reproducción. Entenderla desde un enfoque interseccional. No todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades de usar una copa. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna limitación física? ¿Podrán usar la copa? ¿Podrán usar el disco? ¿La toalla? ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Cómo gestionan su menstruación? Enfoque de juventudes también. Ahorita con el video que nos mostraron, pues podemos mirar cómo cada una lo vive diferente. Y eso es en un tipo de contexto. Nos vamos a otros contextos, en otras escuelas, en otras instituciones, y seguramente hay otras necesidades, otras vivencias. Y por supuesto desde un enfoque, desde una perspectiva de género, ¿no? Entender cómo a partir de ciertos cuerpos con los que nacemos nos indican, nos van marcando roles, nos van asociando con prejuicios, con estereotipos de género, qué cuerpo sirve para esto, qué cuerpo no sirve para esto, por qué hay tantas mujeres aquí, por qué no hay tantos hombres, ¿no? Y no necesitamos más telarañas, necesitamos nombrar la menstruación, necesitamos entender que la salud menstrual es entender el ciclo menstrual ovulatorio, es nombrar la menstruación, es hacer la gestión menstrual, es educación sexual integral, es tener licencias menstruales, entenderla desde un enfoque biopsicosocial, visibilizarlo, espacios libres de violencia, reapropiación de la intimidad corporal. ¿Cómo me asumo yo con ese cuerpo menstruando? ¿Qué pasa si me mancho? ¿Por qué no salir a la calle con una mancha de sangre? ¿Por qué no normalizar eso? Es mi cuerpo. No tengo la manera de poder recolectar esa sangre. ¿Qué pasa si yo salgo así? Entenderla como un indicador de salud y menstruar de manera consciente, ¿no? Conocer qué otros cuidados naturales tenemos, no solamente las pastillas para los cólicos, ¿no? Y qué cólicos son normales y qué cólicos no son normales. ¿Por qué asociamos menstruar igual a dolor? No tendría por qué vivirse así la menstruación. Muchas personas hasta dicen, gracias a Dios que ya se me acabó la menstruación, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo han vivido? Que piden, ruegan que ya se les acabe. Y luego, ¿qué pasa cuando se les acaba? No saben lo que les va a pasar si no se cuidan, ¿no? Todo eso. Y bueno, el impacto ambiental y así muchas cosas. La salud menstrual es mucho, ¿no? Y justamente lo que hacemos en la red de psicólogas con enfoque de género es hablar acerca de todo este tema, ¿no? de sacarla del espacio privado, de entenderla desde otro enfoque, desde generar proyectos. Tenemos una iniciativa de trueque menstrual, ¿no? Gestionamos esas pláticas o les ofrecemos ir a dar pláticas y gestionan colectas menstruales, por ejemplo, ¿no? Productos que necesitan grupos vulnerables y que vamos a esos otros espacios y brindamos ahí esas toallas, esos tampax, lo que necesiten, porque no tienen tan al alcance eso, ¿no? Nosotras aquí somos privilegiadas por tener para comprar una toalla, un tampón, un disco, ¿no? Pero otros espacios no tienen eso. ¿Cómo viven las personas en situación de cárcel la menstruación? ¿Tienen toallas? ¿Tienen disco? ¿Quién sabe, no?
Las personas en situación de movilidad, quién sabe, ¿no? Pues ya, esos son mis puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth. Sí, afortunadamente estamos abriendo los espacios, ¿no? Nos estamos dando la oportunidad como sociedad, como institución, como redes de apoyo, a darnos y a ver nuestras obligaciones también colectivas, institucionales, entre mujeres, de poder hablar de estos temas, pero no solamente entre nosotras, sino entre todas las personas que integran esta sociedad, esta comunidad. Y lo que yo les decía, este ocultamiento, creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar a dejar de ocultarnos, y creo que ya Lizeth, la psicóloga, nos estaba explicando una serie de temas que son importantes hablar, ¿no? Que nos llevarían muchísimo más tiempo tocar cada uno de ellos, pero vámoslo viendo como eso, como una introducción y como una reflexión para empezar a dejar de ocultar, y también para poder insistir, ¿no? ante las autoridades o ante la propia comunidad sobre la importancia de hablar de estos temas y por qué debe dejar de estigmatizarse, ¿no? Lo que mencionaba Lizeth sobre las personas en situación de movilidad o las personas en situación de cárcel, creo, y habrá más, ¿no? O sea, habrá más, las personas en situación de calle, que tenemos que poner ese foco y esa importancia, porque no estamos tan lejos cuando vemos hacia creo que no deberíamos vernos tan lejos cuando vemos a la otra edad, ¿no? Cuando vemos a otras personas. Y creo que también eso es una introducción a estos temas. Y bueno, Aldara, no sé si quisieras agregar algo más. Pues creo que también es importante hasta con los doctores, ¿no? O sea, como lo que decían de, ay, no estoy menstruando y te dan anticonceptivos, ¿no? Que ya está súper estudiado y comprobado que son muy malos para la salud, que nada más es tapar el sol con un dedo. Creo que también como que es muy normal que para cualquier cosa que tengamos mal que tenga que ver con nuestro ciclo menstrual, te den anticonceptivos, ¿no? Es como muy, muy común, ¿no? Entonces creo que también ahí desde a los doctores que empiecen, a los ginecólogos que empiecen a tener ¿cómo se dice? Una apertura más grande hacia una salud más integrativa, ¿no? Más natural, menos todo hacia el anticonceptivo, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo, porque muchas de mis amigas y hasta a mí es como de cualquier cosita mala que tengas, anticonceptivos, ¿no? Entonces creo que también es parte de que nos eduquemos todos y que podamos pues tener justo una salud menstrual buena, ¿no? Que podamos justo pues que no tengamos problemas de salud por la falta de información. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos lugar a un espacio de preguntas, de dudas, de inquietudes. Recordemos que el formato de esta actividad es una mesa de diálogo, ¿no? Que precisamente busca poder resolver preguntas, dudas, y hacerlo desde un punto seguro, reflexivo, donde podamos compartir experiencias. Y bueno, damos paso a cederle el uso de la voz a alguna de las compañeras que quisiera compartir algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana. Muchas gracias a todas por estar aquí y por compartirnos su experiencia y su información. Me encantó la frase que dijiste, me la llevo, que es: estamos acostumbrados a ver sangre en las pantallas, pero no sangre menstrual, sangre de violencia. Y lo retomo con lo que decía la psicóloga, que es este asunto de… Y si yo no tengo con qué pagar, cómo detener el sangrado de mi cuerpo para que mi ropa, ¿qué hago? ¿No? Porque tenemos esta normalización de incluso detenernos en la calle a ver si se cayó alguien, qué le pasó, si la moto se estrelló, y entonces sí vi la sangre y se le abrió la pierna, y lo normalizamos. Pero si vemos a una niña de 14 años con su falda manchada, nos indignamos, ¿no?
Entonces es como esta situación de eso, ¿cómo podemos estar tan acostumbrados a ver violencia y relacionarla con sangre y no podemos acostumbrarnos a ver sangre menstrual, ¿no? Y también, por ejemplo, en el video que nos pasaron en el audiovisual, esta parte del baño en donde escurre la sangre. Yo recuerdo mucho esta parte cuando estaba muy joven, que me impactaba muchísimo, ¿no? Bañarme y ver que escurría y que se iba por la coladera. Es como una escena muy femenina, como una escena muy íntima, en donde vas perdiéndole el miedo exactamente a lo que te está pasando, ¿no? Cuando apenas te empieza a pasar. Y la otra cosa que quería decir es, cuando no estás ni en una ni en otra, que es mi caso. Yo no estoy menstruando ahorita, pero tampoco he dejado de menstruar. Y sin embargo, no estoy igual que antes, digamos, ¿no? No estoy como en los 30. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿Y qué hay para mí? ¿Y qué puedo hacer? Porque yo me enteré, mi madre sí me explicó sobre la menstruación y me apoyó con sus herramientas de aquel entonces. Y me fue bien porque muchas de mis amigas nadie les explicó. Pero pues mi madre ya falleció y nunca me explicó qué pasa cuando estás en medio y qué pasa cuando ya deje yo de menstruar ya de por sí, ¿no? Entonces, yo me tengo que enterar por el TikTok. Es en serio, yo me tengo que enterar por el TikTok que lo que yo tengo se llama perimenopausia y que también es un estado y que también hay que tratarlo. Y hay muchísimos síntomas que llevo años teniendo y que yo no sabía a qué se debían. Yo pensaba que así ya era la vida. O sea, la vida es estar cansado, la vida es que se te caiga el pelo, la vida es que… O sea, y pues no, todavía me falta mucho para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decirles y les agradezco mucho la información que nos traen. Muchas gracias, Tatiana. No sé si alguna de ustedes quisiera ahondar un poquito más en el… Sí, claro, Nidia, por favor. Gracias. Y bueno, es justo eso que dices, es bien importante, ¿no? Desafortunadamente, mucho del estudio del cuerpo femenino o el cuerpo menstruante se dejó por mucho tiempo. O afortunadamente ya estamos retomándolo quizá, ¿no? Pero porque incluso desde la ciencia, ¿no? La mayor parte de las cosas que se estudiaban o que estudiamos en laboratorios con ratitas, con modelos animales, siempre los grupos de estudio eran machos, ¿no? ¿Por qué machos? Porque dejábamos a las hembras fuera porque son más complicadas. Es más difícil, tienen muchas variables y es más difícil sacar una conclusión clara de los resultados. Entonces, este es un sesgo muy, muy terrible que cargamos desde la ciencia, desde lo que yo puedo platicar. El estudiar siempre al cuerpo, desde la medicina también, al cuerpo estereotípico de el masculino de 70 años, de 70 kilos, de edad media, reproductiva, ¿no? O sea, era como el modelo en la medicina para todo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tienen que ver con los ciclos y con la parte de la vida femenina se obviaron o no se estudiaron a profundidad durante mucho tiempo. Y entonces ahí vemos uno de los resultados de qué pasa, ¿no? Sabemos que está la menarquía, la fase de todo el ciclo reproductivo sexual menstrual y después la menopausia, pero nada más como etapas, ¿no? Realmente hasta ahora empezamos a entender qué pasa, ¿no? ¿Cuál era la respuesta médica por mucho tiempo cuando una mujer llegaba a la menopausia? Bueno, pues si faltan hormonas, pues pongámosle hormonas, ¿no? Ahora sabemos que en realidad eso no es la estrategia más saludable. Funciona en algunos casos, pero no es la más saludable siempre, porque estamos muy acostumbrados a ver las hormonas sexuales justo con esa función nada más sexual, nada más en mis órganos sexuales, y tenemos receptores a hormonas en todo el cuerpo, en el cerebro, en el intestino, en la piel, en todos lados. Por eso, cuando estamos en diferentes etapas del ciclo menstrual ovulatorio, no nada más
cambia la parte de que si sangro o no sangro, cambia mi piel, cambia mi cabello, cambia mi apetito, cambia mis emociones, cambia cómo veo al vecino, si lo veo más guapo o menos guapo, todo eso cambia. Sí, y porque tienen que ver con todo el cuerpo. Entonces, justo cuando empiezan a bajar las hormonas, pues también hay muchas más cosas que el sangrar o no sangrar que se van a modificar, ¿no? Y tenemos que cambiar esa visión muy limitada que comentas por acá, de que nada más ante todo tratamiento o padecimiento ginecológico, hormonas. Pueden funcionar en algunos casos, pero no es la única estrategia, ¿no? Entonces, que podría decir que, bueno, que afortunadamente ya estamos hablando más del tema, ¿no? Desde hace varios años estamos hablando muchísimo más acerca de la menstruación y la salud menstrual, pero necesitamos también llevar esa discusión a la perimenopausia, a la menopausia, que estamos comenzando, pero creo que estamos apenas en este camino que a lo mejor teníamos hace 10, 15 años iniciado cuando empezábamos a trabajar temas de salud menstrual, ¿no? Entonces, me fascina que tengamos estas aperturas cada vez, pues aparte de los TikToks, cada vez vamos a intentar hacer llegar esta información más y permearla más, ¿no? Por ejemplo, desde mi trinchera que les doy clase a los médicos, pues incluso tenemos que permearlo desde ahí, ¿no? De cambiar esta idea tan medicalizada que tiene la parte de la salud menstrual y femenina. Creo que un punto importante y otra vez es la perspectiva de género. La perspectiva de género es transversal. Eso significa que abarca muchas materias y áreas de nuestra vida cotidiana, y una de ellas es desde luego la ciencia. Entonces, hablar de perspectiva de género en la ciencia también es un tema del que se tiene que hacer mención, no nada más ubicarnos a la importancia de, no sé si ustedes vieron, pero que ya estaban buscando cómo detener la calvicie en los hombres, y bueno, ¿quién habla de estos temas en la ciencia? Entonces, bueno, vamos a dar otra pregunta, otra duda, comentario, algo que tengan que compartir, alguna experiencia, algo que les haya llamado la atención del cortometraje. Hola, bueno, en mi caso, cuando yo ya empecé con la perimenopausia, yo tuve la fortuna de que todavía tengo a mi mamá, tiene 91 años, y ella ¿qué era lo que estaba peor de? Yo empecé en pandemia, cuando no había servicio médico, que no podía ir con el ginecólogo para que me pudiera explicar qué me estaba pasando. Pero yo sí tuve el respaldo de mi madre, que fue la que me dijo que era lo que estaba pasando. Y pues para que ya me pudieran atender, pues pasó todavía que tuvo que terminar prácticamente el COVID para que me pudieran explicar qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo y qué se me venía encima después de que dejé de menstruar. Muchas gracias. Ahí yo destaco como las mamás, ¿no? O sea, siempre son las mamás son las que se hacen cargo, digo, es una obviedad, ¿no? A las personas que les interesan o nos interesan y que nos dedicamos a estos temas, pues sabemos, ¿no? Por dónde viene y la carga del tema de los cuidados, pero siempre las mamás están presentes y figuran como algo importante en estos temas, donde deberíamos de ser todas y todos, ¿no? Poder tener esos conocimientos y compartirlos. Y también ¿no? O sea, ya cuando creces, de hacerte responsable de ti misma y poder investigar ante las autoridades o las instituciones que correspondan. Bueno, si ya no hay más comentarios o dudas, podríamos cerrar nuestra mesa de diálogo. Y yo les preguntaría aquí a nuestras invitadas si quisieran darnos una conclusión pequeña, brevísima, de hacia dónde vamos, qué nos hace falta, qué nos recomiendan o qué le quieren decir aquí a nuestra audiencia y a las mujeres o a las personas menstruantes que nos siguen. Adelante.
Ay, muchas gracias. Pues el centro de capacitación lo veríamos directamente con ellos y con mucho gusto. Las puertas de la comisión están abiertas siempre, por favor acérquense, es suya, es de la institución, les pertenece, hagan la propia y por favor acudan cuando lo necesiten. En este caso de la información que nos pides, pues claro que sí, lo vamos a trabajar, lo vamos a pedir. Tengo ahí temas, ¿no? O sea, tengo dudas sobre cómo lo podemos rescatar, pero vamos a hacer la gestión necesaria para que con el CCC podamos ayudarles a compartir los materiales que nos puedan ellos proporcionar también, ¿no? Y igualmente, ¿no? Haría extensiva la petición aquí a la doctora y a la psicóloga para que nos dejen también sus datos y toda su información para que ustedes cuando la necesiten se puedan acercar y podamos canalizarles o podamos proporcionarles la información que tengamos a la mano. Repito, la comisión es suya, hagan la propia y búsquenos cuando lo necesiten. Entonces, sí, si ya no hay más. Y también hacer extensiva esta invitación a sus familias, ¿no? Estos eventos regularmente o estas actividades son abiertas al público en general y cuando sea así, por favor, siéntase con la libertad de poder compartir con quien ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, psicóloga Lisette, por favor. Sí, gracias. Nuevamente gracias por la invitación, gracias por este espacio, por estar ustedes aquí. Y pues yo les diría, yo cerraría con esto, pensemos cómo vivimos nuestra menstruación y no solo nuestra menstruación, sino toda la parte de la salud menstrual que ahora ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya son expertas ahora en eso. Y cómo me gustaría transmitir la información a otras personas, no solamente a mis hijas e hijos, sino también cómo transmito a mi compañera, a mi compañero, a mi jefe, a mi jefa, ¿no? Esa información que necesitamos sacar de lo privado. También la invitación a que aprovechen estos espacios, son instituciones públicas que deberían tener un recurso específico también para hablar de esos temas porque al final es un derecho. Es el derecho a la salud. Entonces, si lo tienen, aprovéchanlo, si no, pues a exigirlos. Muchas gracias. Pues igualmente muchas gracias por el espacio y por poder estar aquí. Yo cerraría con, justamente estamos en una institución pública, ¿no? Estamos en un lugar en donde hay toma de decisiones, en donde hay mucho pues contacto con diferentes instancias, ¿de acuerdo? Bueno, no conozco tanto acerca de los tipos de tribunales, pero ya que estamos aquí en este espacio, me gustaría que fuera el punto de comienzo de que se empiecen a permear este tipo de espacios, este tipo de charlas, este tipo de actividades hacia otras instancias, a visibilizar las necesidades que se tienen para tener una correcta salud menstrual, a hablar de los temas, a hacerlo extensivo también a los compañeros, a abrir discusiones y pues que esta no sea la única vez que podamos estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Aldara. Pues creo que desde el arte es muy importante que también tomemos estos temas. Creo que deberían de haber más cortometrajes, más películas, pintura, música. Creo que hay poco, pero por lo menos ya existe, ¿no? Esta canción súper linda que les digo también, creo que sí, desde el arte es muy importante porque justo lo estamos nombrando, entonces pues creo que nos falta mucho, pero creo que vamos por buen camino. Muchas gracias. Pues a mí solo me resta agradecerles a nuestras invitadas, a la psicóloga Lisette, a la doctora Nidia, Aldara, por habernos dado su tiempo y sus conocimientos y esa entera disposición de poder estar aquí, ¿no? Pues con este ánimo de poder permear y de compartir y de que las personas tengamos más información y las mujeres o las personas menstruantes más elementos para poder exigir nuestros derechos. Y bueno, pues a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, de su magistrada presidenta, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, y del presidente del tribunal, el magistrado Guillermo Valls Esponda,
yo les entrego estos reconocimientos y en nombre de ellos y con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por haberse dado este tiempo y también gracias a las personas que nos apoyan para que este tipo de eventos se hagan una realidad y también a las personas que nos siguen en la transmisión por internet. Espero que podamos volvernos a ver en este tipo de actividades. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Con esto damos por concluida la mesa de diálogo Lo natural es hablarlo, salud menstrual y climaterio en el servicio público. Reiteramos nuestro agradecimiento al Centro de Capacitación Cinematográfica y a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Daniel Maya Ortega. En nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agradecemos su asistencia y les invitamos a seguir participando en nuestras actividades. Muchas gracias.